Arno Burkholder, historiador y autor mexicano. Les recordamos que para hacer llegar sus preguntas y o comentarios a nuestros invitados, deberán hacer uso de la aplicación Slido, solo necesitan escanear en su celular el código QR. Queremos escucharlos. Ahora cedo la palabra a Agustín Lurita, consejero nacional. Vamos a dar continuación a nuestro encuentro y al tema que se trató en la primera sesión. Y eso me lleva a una reflexión personal. Desde hace muchos años, en mi participación en Coparmex, he reflexionado sobre la importancia de que como empresarios tengamos siempre presentes que primero somos ciudadanos, que ser empresarios es un accidente. Cualquiera de nosotros puede dejar de ser empresario, pero no puede dejar de ser ciudadano. Y los temas que hoy nos ocupan están relacionados con nuestra sociedad, con lo que nos está ocurriendo, y eso exige nuestra participación como ciudadanos. Vamos a hablar en este tema, el día de hoy, sobre la escucha. Hablar de la escucha como un elemento fundamental para la reconstrucción de la unidad nacional suena a lo mejor difícil de aceptar, difícil de entender en una sociedad polarizada y dividida, donde los que detentan el poder no escuchan. Puede parecer pérdida de tiempo. El diálogo exige una comunicación efectiva, recíproca, con respeto y empatía. ¿Qué nos ha llevado a la situación en donde estamos? ¿Qué podemos hacer para superar la división y escucharnos? Hemos creído que el tema es fundamental para avanzar unidos y hemos invitado a dos notables escritores para que nos hablen del tema. Para hablar desde la perspectiva histórica, tengo el gusto de presentar a todos ustedes y a todas ustedes a Arno Burkholder. Arno es doctor en historia, académico y escritor. Comparte como profesor su visión histórica en múltiples instituciones de prestigio y como escritor en periódicos, revistas, periódicos como el Reforma, como el Financiero, en plataformas audiovisuales, y entre sus obras destacan México Moderno a través de sus décadas y la última de sus obras, Los últimos honores funerales presidenciales en México. Con ustedes, Arno. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo la invitación a este encuentro. Ayer tuve la enorme fortuna de escuchar la gran conferencia de Alberto Lati, donde entre otras cosas decía la importancia de las historias para poder entender lo que nos está pasando. Pues porque yo a eso me dedico. Yo soy un historiador que no nada más ve hacia atrás, que le interesa mucho ver hacia el presente. Yo creo que las dos cosas están vinculadas. En esta plática sobre cómo reconstruir la unidad nacional a través de la escucha, pues primero nos encontramos con el problema de que no nos escuchamos. Sabemos que esta semana ha sido muy compleja entre la Suprema Corte y el triunfo de Trump. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué puedo yo como historiador platicarles a ustedes, empresarios,
sobre la importancia de la escucha. Y yo recordaba que si la hemos pasado difícil en estos años, eso es innegable. La verdad es que México también ha tenido muchísimos problemas antes. Por eso quería contarles una pequeña historia de un momento muy complejo, de un momento de tremenda severidad para el país, pero en el que a un grupo de mexicanos se les ocurrió que la respuesta estaba en escuchar a aquellos que hacía muy poco habían sido sus grandes enemigos y todos habían estado dispuestos literalmente a matarse. Todo empieza en 1867, en esta foto que está aquí. En el norte de la ciudad, ahora todo eso está totalmente urbanizado. El presidente Benito Juárez ha regresado a México luego de una espantosa guerra civil que duró 10 años. Maximiliano, por ejemplo. El país está deshecho. Hay por lo menos más de 100,000 muertos para un país de 9 millones de habitantes. No hablemos de la economía. Todo es un desastre. Y la pregunta es, bueno, ¿y hacia dónde va a ir el país? Porque al final las rencillas no han terminado. Que los conservadores estén destruidos, que el imperio esté destruido, que Maximiliano esté muerto, la verdad es que no ha resuelto las circunstancias. Ha llegado el momento de sentarse a escuchar. Y entonces aparece este señor, un señor fundamental en la historia de México. Hace un instante, en el conversatorio anterior, se hablaba mucho sobre qué opina la gente sobre aquellos que han salido adelante. Y sí, se señalaba un poco quizá una clara envidia actualmente. Por eso también hay que recordar a personajes como el que tengo aquí. Este señor se llamó Ignacio Manuel Altamirano. Y este señor primero nos podría haber dicho, oigan, yo sí salí de la pobreza, y de la pobreza auténtica. Él venía de un pueblecito en Guerrero, absolutamente pobre. De hecho, él en sus memorias cuenta, yo hablaba mexicano hasta la adolescencia. Para él mexicano era hablar náhuatl. Él no habló español hasta la adolescencia. El apellido Altamirano pues se lo encontró porque su abuelo trabajó con un hacendado de ese nombre. Ellos se llamaban de otra manera. Y resulta que sí, un poco la suerte, pero especialmente estar consciente de que había que salir adelante, le permitió primero salir de su pueblo, estudiar para abogado y volverse una cosa que él llamaba maestro servidor, porque él decía, yo me doy cuenta de que mi país está deshecho y hay que hacerle a todo. Entonces fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, fue diputado, fue periodista, fue maestro, fue militar, le tocó la guerra contra los franceses. Y en ese 1867 su bando liberal ha ganado, pero se da cuenta de que el país es un desastre y de que las cosas pueden ponerse mal. Y entonces él se pregunta, ¿qué hacemos para que México pueda reconciliarse después de lo que ha pasado? Y a él se le ocurre, bueno, ¿por qué no me enfoco yo en algo que conozco y creo que el país realmente necesita? Y ese algo es la cultura. Resulta que Altamirano forma parte de una generación que, entre todas las cosas que hacían, porque lo mismo eran secretarios de Estado, eran militares, escribían en periódicos, pues empezaron a escribir poemas, novelas, obras de teatro, mucha historia. Y se le ocurre, ¿y si junto, no nada más a mis amigos, a los que nos conocemos, no, si junto a todos ellos que alguna vez conocí, 30 años de conocerse por lo menos, y la vida nos volvió enemigos mortales, porque todos estábamos dispuestos a matarnos en esa guerra, y los invito a mi casa a que empecemos a platicar de literatura? Digo, yo sé que pues, siguen escribiendo, o sea, sé que están muy enojados por todo lo que les pasó, pero siguen escribiendo y están conscientes de que necesitamos reconciliarnos. Estoy seguro de que mucha gente le debe haber dicho, Nacho, estás loco, man. ¿Cómo demonios se te ocurre invitar a Manuel Paino, un autor de la época, cuando tú en la Cámara de Diputados dijiste, este se merece el pelotón de fusilamiento? Y si hubiera podido lo mato. Pero al final Nacho Altamirano dijo, pues es que hay que hacerlo, tenemos que hablar. Entonces los empezó a invitar a su casa, reuniones en las que de repente había
un poquito de pan blanco, dice él, algo de té y limón y no más. Y otras donde sí empezaba a ver bonitos lugares, buena comida y demás. Pero lo importante era, oye, ¿y tú qué estás escribiendo? Nacho Altamirano buscó que ese fuera el camino para la reconciliación. No hablamos de política, lo hemos pasado muy mal. No, cuéntame, ¿estás escribiendo un poema? ¿Estás empezando una novela? Tráela, vamos a platicar entre nosotros. Gente que había trabajado directamente con Maximiliano, José María Roa Bárcena, otros más, pues aceptaron la invitación. Yo creo que también han de haber dicho, no, espérate, yo que voy a estar yendo después de todo lo mal que me trataron. Pero de alguna manera Altamirano los convence. Y sí, empezaron a ir. Y entonces empezaron a escribir. Y un día se les ocurrió, oigan, ¿y si hacemos una revista? Y de ahí surgió eso, el Renacimiento, que de hecho por eso se llama así. Se les ocurrió, el país tiene que renacer culturalmente. O sea, sabemos que hay problemas por todos lados. Lo que nosotros podemos hacer es ayudar a que México salga adelante, pues a través de la cultura, porque al final eso necesita el país. Si bien fue una revista corta, las revistas culturales siempre duran muy poquito, fue una revista importantísima, porque fue una revista donde empezaron a publicar los liberales, los conservadores, y sí empezaron a creer seriamente que gracias a la escucha podría salirse adelante. Aparte de eso, a Altamirano se le ocurre escribir una novela sobre un militar liberal que conoce a un cura conservador en un pueblito perdido de México. Eso estaba perfecto para que ahí se agarraran a balazos, sin duda. Y resulta que no. Resulta que se reconcilian. Y se reconcilian además en Navidad, después de haber vivido 10 años de guerra civil. Y por eso la novela se llama así, Navidad en las montañas. Fue un proyecto que dura poco, es la verdad, pero es un proyecto que siguió con muchos otros. Y es un proyecto que al final tuvo grandes frutos. Altamirano le decía a sus colaboradores y a sus otra vez amigos, pongámonos a escribir. Ese es nuestro camino para sacar adelante a México. Y el paso del tiempo llevó a que Altamirano se volviera, entre todas estas cosas, uno de los embajadores más importantes de México. Él estuvo en Europa, de hecho allá se murió. Y entre sus colaboradores había un muchachito llegado de Campeche, que llegaba muy temeroso con sus poemas. Altamirano le decía, bueno, a ver, ahora qué nos traes, a ver qué. Y resulta que ese muchachito, con el paso del tiempo, se convirtió en el primer secretario de Educación Pública, llamémoslo así, y en el padre de la Universidad Nacional. Un señor llamado Justo Sierra. Siendo chamaquito, le toca ver a toda esta generación de grandes intelectuales que se habían odiado, porque esa es la palabra correcta, y que entendieron que solo dialogando ellos podrían ayudar a que el país saliera adelante. Como les digo, sí, México está viviendo tremendos problemas, todos lo sabemos, pero justamente la historia y darnos un pequeño tiempo para contemplar el pasado siempre nos puede enseñar algo. Siempre nos puede enseñar que esa gente con la que te peleaste puedes encontrar una reconciliación, puede haber un camino y ese camino le puede servir muchísimo al país. De eso quería platicarles hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arno. No cabe duda que ver para atrás, recordar, nos hace reflexionar y ver que hay otros caminos y que se pueden establecer puentes de comunicación que poco a poco nos lleven a entendernos y a la reconciliación. Es muy bueno que nos hayas presentado esta historia de Altamirano. Para hablar ahora desde la visión que nos da la información y los datos duros, me es muy grato presentar a nuestro siguiente panelista, Federico Reyes Heroles. Federico es escritor, comentarista político, tiene más de 20 títulos publicados, destacando sus ensayos de filosofía política, 1 autobiográfico y 6 novelas.
Es columnista en diversos periódicos, ha sido profesor y conferencista en varias universidades nacionales e internacionales. Muy comprometido en su labor como ciudadano de formar una sociedad civil, presente y activa, ha sido fundador de la revista Este País. Ha sido fundador de Transparencia Mexicana, el capítulo en El País, y de Impunidad Cero. Resta decir que es un gran amigo de Coparmex. Adelante, Federico. Muy buenos días. Yo no podría comenzar la charla sin hacer un reconocimiento cabal al papel que ha jugado Coparmex en los últimos años. Y me refiero a ese difícil equilibrio entre ser crítico y a la vez construir un país. Y me refiero concretamente también a su actual presidente, que ha hecho un esfuerzo por tender puentes en todos sentidos. Creo, no sería gratuito la organización empresarial que ha brillado precisamente por mantener una línea de análisis y una línea de propuesta sobre nuestro país. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes y los felicito. Ahora, cuando me habló Agustín y me dijo, mira, el eje es la escucha, sensacional, me parece que es un eje que da para mucho. Ya después leyendo el título del panel me encontré un gerundio. Dice, reconstruyendo la unidad nacional a través de la escucha. El gerundio supone que nosotros vamos a estar haciendo otras cosas, porque tenemos que hacer otras cosas, y que en paralelo vamos a ir reconstruyendo la escucha. Ya no lo estaba diciendo ahora con el ejemplo de Altamirano, que es fantástico. O sea, él tenía su propia vocación, sus propias actividades, pero a través de la literatura convocó a reconstruir un diálogo nacional. No es la primera vez que un país se enfrenta con estas divisiones, no es nada nuevo lo que estamos viendo. Durante muchos años, diría yo que vivimos ilusionados de que las ondas democráticas, las olas de democratización de un autor, Huntington, iban a progresar y que eran incontenibles. Él establecía que el comercio en sí mismo era un acto civilizatorio y por lo tanto si aumentaba el comercio internacional, la internacionalización de las economías, pues podríamos esperar que hubiera democracia. Y claro, apareció el caso chino, en donde hay una economía de mercado, pero no hay democracia. Y entonces el propio Huntington escribió un libro que se llama Culture Matters. La cultura importa. Y dijo, no solo es el comercio, es también la cultura. Entonces yo de entrada los invitaría a reflexionar sobre esa cultura. Eso que a veces pensamos que es muy, ¿qué dijéramos? Esotérico, raro. La cultura es muy concreta, es sólida como una piedra. Y a veces la despreciamos, con frecuencia, diría yo, despreciamos. ¿Qué no supimos escuchar? Yo diría en primer lugar que no supimos atender a los cambios que se estaban dando en el mundo. En las gráficas que tienen ustedes van a ver cómo en los últimos 20 años ha habido un cambio en la cultura democrática en el mundo. Y hay nuevos grupos de extrema derecha, por ejemplo, en países con tradición democrática. Estoy pensando en Holanda, estoy pensando en Francia, estoy pensando en muchas naciones que están viendo este surgimiento con distintos motivos. Puede ser por los migrantes, puede ser por la situación económica, por lo que ustedes quieran. Pero esos países están haciendo un esfuerzo por reencontrarse. No es fácil. Sin embargo, tienen un ejemplo en la historia que es fantástico, que es cómo los franceses y los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, se unieron en un tratado del hierro, del carbón y el acero, para hacer negocios, porque eran complementarios, y a ese tratado, imagínense, se acababan de matar unos a otros, se acababan de bombardear, acababan de destruir ciudades en Alemania y en Francia. Era aquello un ambiente realmente terrible.
de un resentimiento brutal, incomparable a lo que hemos vivido en México. Y sin embargo se sentaron. Se sentaron primero Francia y Alemania, dos economistas muy brillantes, Monod, y echaron a andar con Adenauer la posibilidad de llegar a un acuerdo. Esto prosperó, se sumaron otros 6 países que también habían estado en la Segunda Guerra Mundial, y de ahí nace la semillita, ahí está la semillita de la Unión Europea, en donde podríamos hacer una lista de resentimientos entre los europeos que nos llevaría a decir es imposible que creen el proyecto civilizatorio que han logrado crear. ¿Qué no supimos escuchar? Yo creo que no supimos escuchar que el cambio también se estaba dando en el mundo. Hace poco estuvo en México la autora de este libro, se llama El ocaso de la democracia, un libro que lo que hace es revisar todos aquellos casos en donde no solo no ha avanzado la democracia, sino que ha retrocedido, incluso democracias que han dejado de ser países democráticos, como hemos visto varios en América Latina. Applebaum estuvo precisamente con un grupo de empresarios y les dijo algo que me pareció muy acertado. Les dijo: la política para ustedes es importante porque recuerden que al final de cuentas no hay riqueza que sobreviva, ninguna riqueza sobrevive a un país en quiebra institucional. Y estamos al borde de una quiebra institucional. Y sin embargo, yo creo en la tesis de esta mesa hay que escuchar. Pero escuchar también supone, Agustín, tener una actitud crítica y recuperar la palabra. Creo que hemos sido demasiado tolerantes frente a ciertas palabras que han corrido en el medio, en la plaza pública, han estado en la plaza pública y que debimos de haber condenado. Es decir, no solo las mentiras como una forma de gobierno, sino también los insultos, también las inculpaciones gratuitas, una serie de cuestiones que fueron viciando el discurso político de nuestro país y ante las cuales debimos de haber alzado la voz. Lo hicimos algunos, los que nos dedicamos a eso, que no somos la mayoría ni mucho menos, pero la sociedad dijo: mira, hay que tolerar, no es para tanto. No es para tanto que tenga 3 horas y media de mañanera, con lo cual se apropió de los medios de comunicación, no es para tanto, vamos llevándola con calma. Y bueno, sí, hoy insultó a fulano y a perengano, pero bueno, de ahí no pasa. Y sí pasó, porque poco después vimos cómo se utilizaba la información del SAT, información reservada, en voz del presidente de la República. Como acabamos de ver al fiscal general de la República atender a una conferencia cuando es un ente autónomo. Y ahí estuvo. Creo que hay que recuperar también las formas. El 5 de febrero del 2019, en el Teatro de la República, el hoy secretario de Educación pronunció un discurso que terminaba con el lema, o creímos que terminaba con el lema, sufragio efectivo, no reelección. Y terminó con una pequeña modificación, sufragio efectivo, voto libre para los mexicanos. Y ahí empezó todo un movimiento de decir: es que no estamos en libertad. Podríamos estar hablando de reelección. Hubo muchísimas menciones a la reelección durante los primeros años y bueno, nos quedamos también de alguna manera en una actitud tolerante, y aunque esto no progresó porque la sociedad mexicana y porque el propio andamiaje informativo empezó a hacer notar las menciones reiteradas sobre la palabra reelección. Ahora, comentaba yo con Agustín, uno de los puntos que nos puede unir, sin duda, es la información dura. La información dura es un punto de acuerdo, debe de ser un punto de acuerdo donde se acabe la discusión y entremos a una etapa de aceptación de lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa con el sistema de salud? ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Qué pasa con esto, con lo otro? Y eso no es discutible. Esa es la característica, diría yo, es que no alcanzo a ver. Esa es la característica de la información dura, que no es discutible. Ojo, si perdemos las instituciones de la sociedad civil que generan información dura, no vamos a tener cómo analizar este país. Piensen ustedes que vamos a tener que ir a pedir la tasa de desempleo a la Secretaría de Hacienda,
o vamos a tener que ir a pedir la información sobre las licitaciones a la Secretaría de la Función Pública. Entonces, escuchemos, sí, sepamos que no supimos hacerlo, pero también, diría yo, seamos un poco más exigentes en los niveles de la plaza pública. Nos llamas la atención, Federico, en cuanto a la tolerancia que hemos tenido. Piensas que ha sido demasiada tolerancia en relación a las mentiras, en relación a los insultos. En el panel anterior se nos hizo ver que nosotros nos comunicamos a través de conceptos y ellos comunican a través de sentimientos. Y los sentimientos los entienden todos, los conceptos son vagos para muchos de los que reciben esa información. ¿Qué hace que tan difícil el podernos escuchar? Está en el lenguaje, está en la posición que tenemos, está en que nos sentimos superiores, en que sentimos que sabemos y el otro no sabe. ¿Qué piensan que está, que impide que fluya la comunicación de una manera más efectiva? Admitiendo que hay quien está mintiendo o admitiendo que hay quien está provocando el que haya desunión con otros propósitos. ¿Qué está detrás de esto? A ver. Yo te diría que todo lo que mencionaste, hay una dosis, sin duda, que ha fomentado la intolerancia, el no tener una disposición a entender los sentimientos, el sentir del otro. Pero también hay un elemento que no deja de ser preocupante, que son las redes sociales. Recuerden ustedes aquella primavera árabe donde todo el mundo pensábamos que gracias a los celulares íbamos a ver el surgimiento de democracias en esa zona del mundo. Y de los 5 o 6 países que participaron, ninguno evolucionó hacia un régimen democrático. Lo que se ha demostrado es que las redes sociales dividen y que las redes sociales se prestan a la manipulación. Entonces, Timothy Snyder, veo por allá porque está Chucho Silva Gerso, que debe de conocerlo, Chucho, publicó un libro muy importante, un librito muy breve que se llama Sobre la tiranía. Y en ese librito muy breve nos dice, ojo, ¿cómo se informan? ¿Qué tantos minutos están dispuestos a invertirle a la información? Si ustedes lo que quieren es información condensada en la pantalla, olvídense, se están perdiendo de lo que realmente es la información. Yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo por volver a revisar nuestras fuentes de información para tener más, diría yo, mejor información. Y los sentimientos, bueno, sí, los sentimientos hay que aprender a manejarlos, pero cuidado, es un territorio muy resbaladizo porque, por ejemplo, se podría hablar también de los sentimientos de la movilidad social que debería de haber, digamos, jugado un papel de concordia en México. Hace un momento que escuchábamos el número de pobres que han, en teoría, a través del aumento del salario mínimo, y Coparmex ha sido defensora de esa posición, sí, pero también hubo 5 millones de personas que dejaron la clase media. Entonces, en el 2010, hicimos una encuesta en donde preguntábamos, ¿usted vive mejor que sus abuelos? 90% sí. Ojo, acababa de ser la crisis, ¿no? ¿Usted vive mejor que sus padres? Por supuesto que sí. ¿Usted cree que sus hijos van a vivir mejor que usted? 82% sí. Entonces hay una esperanza, sin duda, que debemos de fomentar. Creo que hay mucho que decir de este país, muchas cosas buenas, lo decía Enrique de la Madrid. Nosotros mismos desanimamos a los jóvenes. Les hacemos ver que el servicio público es una porquería, que no vale la pena entregar la vida al servicio público, cuando antes era un honor. Y yo creo que este es un momento en donde debemos de contrastar ese honor, esa posibilidad de servir al país y reivindicarla para tener a los mejores mexicanos en las trincheras públicas. La razón nos da seguridad, pero dijiste de un libro donde
dos contrarios se enfrentan y a través de conocerse cambian su relación. ¿Puedes darnos algunos otros ejemplos en la historia en donde a través de un cambio de actitud o del conocimiento o del trato personal o de actividades que hayan hecho diferentes a las que los oponían, lograron entenderse? Mira, se me ocurre especialmente la forma como se construye este país después de la Revolución Mexicana y cómo se vuelve fundamental que se empiecen a escuchar otros discursos. Que se vuelve fundamental que tanto una izquierda que consideraba que la única alternativa era la lucha armada, pues había que ceder para poder salir adelante. Y en ese caso, pienso especialmente en los años 70, cuando justamente el papá de Federico aquí presente, junto con José López Portillo, hacen esa gran ley de instituciones políticas y procesos electorales, donde entre otras cosas hay que legalizar al Partido Comunista, hay que hacer una gran amnistía a los grupos terroristas y guerrilleros que había en ese entonces, pues porque era necesario escucharse, porque era necesario colaborar. Es fundamental que en algún momento existe esta escucha. Sí es fundamental que cada una de las partes tenga derecho a contar su versión. De hecho, una sociedad democrática se construye mucho por las distintas versiones de la historia que es capaz de tolerar. Sociedad que no acepta versiones de la historia es una sociedad que no es democrática. Y entonces, claro que se vuelve necesario tener la capacidad, sí, de presentar su propio discurso, pero también de escuchar al contrario. Porque es así como una sociedad puede realmente crecer a través de la conversación, a través del diálogo. En varios encuentros empresariales hemos tratado el tema de la justicia. Y en estos encuentros se nos ha hecho ver, o se nos hizo ver, que la población en general, México, no tiene acceso a la justicia. Que parte de la violencia en la que vivimos se genera porque los conflictos se resuelven entre las partes. Y como no se pueden resolver de manera pacífica, se resuelven de manera violenta. Es un hecho que hay un tema de justicia. Es un hecho que llevar adelante un juicio en el país es costoso, toma mucho tiempo y en ocasiones las decisiones no son tan claras. Prevalece el poder del que tiene dinero. Por lo tanto, hay un tema en justicia y el tema judicial latente en el país. Tiene una propuesta de reforma que tiene un enfoque en el cual una parte de la sociedad no está de acuerdo y se opone y se vuelve una lucha entre una parte de la sociedad y otra que no somos capaces de encontrar un camino para que la solución a ese problema que existe realmente se vaya resolviendo. Y entonces vamos a posiciones extremas. Tú quieres reformar, todo lo que vas a reformar está mal, porque lo que hoy tenemos está bien. ¿Qué nos lleva a tomar esas posturas? Es algo que en la sociedad estamos condenados a seguir llevando adelante, o se les ocurren a ustedes otros caminos que tenemos que hacer como ciudadanos, como empresarios, para analizar antes quizá de confrontar. Qué bueno que haces esa pregunta. Mira, a mí lo de la reforma al Poder Judicial me parece un caso clarísimo de desinformación y de manipulación. Si tú analizas
los casos que actualmente se encuentran en proceso, más del 95% pertenece a la justicia local. Es decir, pues son demandas de divorcio, demandas de rentas, demandas, tienen que ver con los códigos civiles locales, más del 95%. O sea que solo el 5% llega a la Suprema Corte. La iniciativa debió de haber comenzado y nosotros en Impunidad Cero lo venimos diciendo desde hace años, a ver, ¿cuánto es el presupuesto que se necesita por 100,000 habitantes para que haya una buena investigación y una buena procuración de justicia? Hay un porcentaje que puedes fijar, el número de casos que llevan los juzgadores, una serie de referentes, y esos deben ser intocables, ese porcentaje debe ser intocable. ¿Por qué? Porque si no, al gobernador le desagradan los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de su estado, y entonces en el próximo periodo lo que hace es disminuirle el presupuesto, con lo cual tiene juzgadores todavía más débiles, más expuestos a la opinión pública. Creo que ese es un típico caso de desinformación. Perdón, el mismo día que se decía que los saberes, que los 7 ministros que van a renunciar lo hacen por sus saberes de retiro, que en primer lugar hay que decir es su derecho, porque así fueron contratados. Ese mismo día se anunciaba que Pemex tiene una deuda de $100,000 millones. Supongamos que esa deuda esté colocada al 5%, mercados internacionales. Quiere decir que entonces te va a costar $5,000 millones. ¿Sí? Si tú le dieras una vitamina extraordinaria a todos los 7 o 8 ministros que van a cobrar sus saberes y vivieran 100 años, sus saberes serían el 0.001 de lo que vamos a pagar de intereses por la deuda. Eso es una desproporción y eso es un manejo, déjame decirte pernicioso, porque no estás hablando del problema que afecta aquí a alguien en Morelia porque no puede desalojar a un inquilino. Eso es lo que nos debe de ocupar, esa justicia local. Entonces yo te diría, es eso y también tiempo. Si hubieran revisado con cuidado lo que ellos propusieron, lo hubieran frenado. ¿Por qué? Porque es básicamente inaplicable. Ustedes imagínense que la mitad de los juzgadores en este país se van a salir del sistema judicial. Si cada juzgador lleva en promedio alrededor de 600 casos, ustedes necesitan alrededor de 40 horas para poderse meter en un expediente. Quiere decir que entonces multipliquemos. Esos nuevos juzgadores van a tener que dedicarle 40 horas por 600. ¿Sí? Y algo que es terrible, no salen las cuentas, por supuesto va a haber expedientes que se van a quedar totalmente rezagados, con lo cual se daña la economía, se daña el patrimonio de las familias, se daña todo el funcionamiento y diría yo, la relación entre los ciudadanos. Sin embargo, eso caminó, no hicieron cuentas, se tendrán que imprimir más de 1 billón de boletas, es imposible. O sea, imagínate imprimirlas, distribuirlas y que te tengas que pasar 3 horas seleccionando al azar entre los nombres de los juzgadores. ¿Por qué no escucharon? Y yo creo que ese es el centro que tiene que ver con el eje de esta mesa, escuchar. Escuchar porque hubo críticas, múltiples críticas, y algunas de ellas de buena fe, o muchas de ellas de buena fe, en el sentido de decir, oigan, revisen esto, porque sacar a la mitad de los juzgadores es perder un capital humano enorme. Es decir, no por ser abogado ya eres un buen juzgador, se tiene que aprender dentro del sistema judicial a llevar adelante, desde cómo ser secretario hasta cómo ser secretario de estudio y cuenta en la corte, ¿no? O en algún tribunal. Entonces me parece que ahí hubo falta de tiempo para analizar con calma lo que se estaba proponiendo. ¿Tiene problemas de justicia en nuestro país? Por supuesto que tiene problemas de justicia, pero seamos realistas, comencemos por la justicia local y vayamos ascendiendo. ¿Qué va a pasar? Yo no tengo buenos augurios, no tengo ningún buen augurio para la reforma judicial, porque además hace poco estuvieron en México los asesores de Citibank y le decían a los inversionistas algo muy preocupante. Decían, no inviertan en México por la reforma judicial. Y decían, no inviertan en México y si tienen que invertir,
inviertan asociados con alguna empresa que tenga un pie afuera para poder litigar afuera. Y después, bueno, el crecimiento en algunos despachos del arbitraje es brutal. ¿Por qué? Porque se están saltando ya al sistema judicial. No es lo mismo cambiar una política pública que romperle la espina dorsal al Estado mexicano, ¿no? Hace poco el presidente Biden lo dijo. La estructura no lo tomo de otra persona, del presidente Biden. La espina dorsal de nuestro país es el sistema judicial. Ustedes le ofrecen un inversor ir a un país cuyo sistema judicial se está tambaleando y pues es lógico que tengan resquemor. Indudablemente, tú nos das las razones que los que estamos en este auditorio entendemos. Sin embargo, la mayoría, sea por simpatía, por sentirse representados, apoya. Entonces, por un lado está la escucha, y por otro lado está también la comunicación. Como profesor, que estás constantemente en contacto con los jóvenes, ¿qué tan difícil es hoy la comunicación con ellos para que sean tus conocimientos entendidos por ellos? ¿Qué tanto has tenido que modificar tu lenguaje, la forma como explicas la historia, para que verdaderamente ellos la entiendan, la asuman y sea algo que los enriquezca? Creo que esta pregunta que me haces tiene también mucho que ver con lo que está viviendo actualmente el país, con aprender a escuchar, pero también aprender a dialogar. Uno de los grandes retos de mi oficio es que parece un conjunto de conocimientos que no sirven para nada, cuando siempre uno escucha a la gente y empieza a rememorar épocas, empieza a hablar de historia. Entonces lo primero es decir a la gente, eso que estás contando te está conectando con un pasado, estás hecho de un pasado. Pero entonces en ese pasado lo que necesitas siempre es información veraz, tanto la información personal como la información que te permita entender a tu comunidad. Yo siempre he creído que esto va más allá de si vamos a utilizar una nueva app, si vamos a permitir o no celulares en clase. No va por ahí, va por lograr que esa persona, y eso ya no tiene que ver con la edad, lograr que esa persona entienda que está hecha de pasados y que esos pasados, esas historias lo forman y que también por eso es necesario saber escuchar. Porque a veces uno se queda con su visión del pasado, con lo que le han contado o con aquello con lo que decidió que le da identidad, pero siempre son visiones pequeñas. Uno siempre tiene que permitirse entender más. Ese entender más tiene que estar construido siempre con una información que sea veraz, con una información que te sirva para entender lo que te está pasando. Pero es una información que siempre tienes que cuestionar, siempre. Y más según lo que esté pasando en tu momento. Lo que está viviendo México en este instante, donde se supone que íbamos a convertirnos en una sociedad mucho más armónica, no se logró, donde nos encontramos que hay un enojo cada vez mayor y por eso ha tenido tanto éxito este discurso de yo te resuelvo la vida, pero a cambio de ello entiende que has tenido los enemigos de siempre, entiende que siempre tienes que votar por mí y te van a tocar tus 2,000, 3,000 pesos al bimestre. Todo eso siempre hay que cuestionarlo y la forma o una de las mejores formas de cuestionarlo es siempre preguntándonos ¿y dónde surgió todo esto? ¿Cómo es que esta sociedad se convirtió en lo que es hoy? ¿Quién nos responde todo eso? La historia. Eso es a mí lo que me interesa más, no nada más a mis alumnos, a toda aquella persona que siempre llega y me pregunta, ¿y tú por qué te dedicas a esa cosa tan rara? Pues porque entiendo que estamos hechos de historia y que esas historias nos sirven para entender nuestro presente y para construirnos lo que todos queremos, un futuro mejor. Claro, la historia nos ayuda a entender lo que pasó y eso inclusive nos ubica o nos puede ubicar
para que lo que está pasando ahora podamos entender si está relacionado o no, se parece o no, o es diferente, porque se escuchan muchas voces que dicen que estamos regresando a los años 70 y se quiere basar en la historia de lo que ocurrió en los años 70, pero la realidad hoy es otra. La historia te puede ayudar a entender o también te puede ayudar a justificar. Y ese es uno de los grandes riesgos. Cuando un gobierno construye un discurso histórico para justificarse a sí mismo. Tenemos el ejemplo claro en el momento en el que nos insisten con que España nos tiene que dar disculpas por algo que ocurrió hace 500 años. Eso es absolutamente ridículo. Y se vuelve importante entender que la historia no se repite, la historia se parece, pero la historia, tanto por lo que sí se parece como por lo que no, termina dándonos identidad a todos. Por eso es necesario entenderla y por eso es necesario siempre tratarla con profundo respeto, porque al cuestionar correctamente la historia, al entender correctamente la historia, nos estamos entendiendo a nosotros mismos. El tema de la identidad y el tema de la pertenencia, ¿cómo nos limita para aceptar al otro, para escuchar al otro? Nosotros somos empresarios, sabemos más, o pertenecemos a una fe religiosa, los otros están equivocados, o pertenecemos a un partido, no escuchamos. ¿Cómo tenemos que estar conscientes que nuestra identidad y nuestra pertenencia no son una barrera para relacionarnos con el otro? Me gustaría si pudiéramos un poco desarrollar ese tema, porque en muchas ocasiones la pertenencia, nuestra identidad nos limita y no nos permite construir con el otro. Mira, yo comenzaría por algo que me gustó mucho de lo que dijo Arno, y es que al revisar la historia uno se encuentra con grandes personajes y uno tiene que hacer una comparación y decir, caray, lo comentábamos hace un momento, Agustín, ¿cómo le hizo Lincoln para unificar a esa nación después de haber sido una nación dividida en guerra, con miles de muertos? ¿Qué actitud interna tuvo que tener para poder enfrentar el reto de ser un presidente que unificara? Bueno, la historia nos muestra muchos personajes notabilísimos que se convierten en seres humanos que entienden la grandeza del momento que están viviendo y que no cultivan, diría yo, valores que dividan más a la sociedad. Y podríamos citar muchísimos, es el caso de Mandela, es el caso podríamos seguir, por supuesto de Gandhi. Y ahí termina uno admirando a ciertos personajes porque tuvieron un crecimiento ético, personal, frente a la situación que vivía una determinada nación. Y en ese sentido la historia es insubstituible. ¿Por qué? Porque algo que sí ha ocurrido es que en esta búsqueda de identidad ha aparecido una palabra que es terrible, la de pureza, ¿no? Y la historia de la pureza es para ponerle los pies de punta a cualquiera. Y esta pureza, la idea de que hubo una población pura, inmaculada, la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. Había un antropólogo, arquitecto alemán que se llamaba don Alex von Gutenau, que tuvo a bien recopilar una serie de vasijas, de rostros de las culturas precolombinas, y entonces en estos rostros, cuando entraba uno a su estudio decía, mira, pero observa la nariz. Y había narices africanas, como los de las cabezas olmecas, narices árabes, narices de todo tipo. Decía, México es ya la conjunción de una serie de grupos étnicos que llegaron a este país y que se mezclaron y dieron paso a una nueva sociedad. Ahora,
pertenecer, fíjate que ha ocurrido algo que es muy grave. La pertenencia se ha reducido, en el sentido de que la gente que se comunica a través de redes sociales siente una pertenencia a determinados grupos. Se generan entonces lo que los expertos llaman cámaras de eco. Yo me comunico con fulano, perengano, y me responde dentro de los cánones que yo espero que me responda, y entonces yo tengo una pertenencia a ese grupo. Pero ese grupo no tiene contacto con otros grupos. Entonces hay que ser muy cuidadosos de preservar la idea de pluralidad. Tú mencionabas la reforma del 77, increíble, pero quizá vamos a ver desaparecer a los diputados plurinominales. O sea, que fue una petición concreta de la izquierda a finales de los años 70 para que hubiera pluralidad en la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados fuera como una especie de espejo de lo que había en la sociedad. Y la pluralidad a veces suena muy bonita, pero no nos damos cuenta de la función que tiene la pluralidad. Una ley que es discutida desde distintos puntos de vista es una ley que se enriquece. Una ley que es, digamos, impuesta es una ley que dejó pasar esa oportunidad de ser una mejor ley. La pluralidad tiene un sentido de calidad y de entendimiento en algo superior que es la nación. Perdón que me meta, justamente así como discutes las leyes, también discutes las visiones del pasado, porque cada grupo tiene algo que presentar. Tenemos ahorita el problema de, primero, como bien dices, surgen estas historias particulares porque la historia nacional siempre está en entredicho. Solo nos mintieron, solo puede para justificar, no me interesa. Pero resulta que estas historias particulares lo que hacen es dividir al país. O tenemos una historia nacional impuesta desde el Estado, que como ya les dije, insiste con el discurso de los 500 años, insiste con la pureza, que como dices es algo tremendamente peligroso, insiste en señalar un discurso único, y eso está mal, tanto en las leyes como en la historia. Si algo necesitamos es la pluralidad, y eso nos regresa a escuchar, para construir eso que ha estado tan devaluado, la unidad nacional, pero que sin ella no hay camino, no nada más para México, para ningún otro país. Y esa solo se construye a partir de entender las diferencias y a partir de dialogar sobre ellas. De otra forma, no hay futuro. Hemos vivido 6 años en donde se ha manipulado la historia. El pasado fue mejor. Tenemos que regresar al pasado. Como historiador, o como los historiadores, ¿qué están haciendo para ubicar bien el pasado? Para que el pasado nos sirva como experiencia, no nos lleve a dejar de avanzar y de estar de cara al futuro, obviamente nutridos por todo lo que aprendimos en el pasado. Mira, recuerdo la frase de un gran historiador inglés que se llamó Eric Hobsbawm, que decía: los historiadores somos la última línea de defensa ante los mitos del nacionalismo. O sea, cuidado cuando te digan es que el pequeño pastorcito que llegó a ser presidente de la República, el dulce padrecito que tocó la campana de la libertad, o ese gran caudillo que salió de Tabasco y que al fin nos ha hecho felices a todos los mexicanos. Siempre hay que tener cuidado con eso. Un historiador, y por ende cualquier persona, y esto lo van a entender ustedes, son empresarios, siempre hay que ser un poquito escéptico de todo lo que nos presenta. Un poquito, pero siempre. Y hay que buscar información. Siempre a partir del cuestionamiento y a partir de conocer es que se puede realmente establecer un discurso. Ustedes lo saben para sus empresas. No pueden creer todo lo que les digan. Siempre necesitan cuestionar, aunque sea un poco, pues para entender qué es lo que le está pasando realmente a su empresa. Esto es algo que, por cierto, ayer decía Alberto Lati y era muy importante. Eso hace la historia. La historia no es para que todos creamos lo mismo, no. La historia es para que todos sepamos cuestionar tanto nuestro pasado personal, todos sabemos que la vida es compleja, hasta el gran pasado. Siempre pensamos que historia es pasado. No. Historia es investigar, historia es cuestionar. Aquel que sabe cuestionar en serio está haciendo un trabajo de historia. Y es lo que realmente uno tendría que aprender. No nada más 15 de septiembre de 1810, sí, eso está bien.
Pero es mucho mejor cuando uno aprende a preguntar, a cuestionarse el pasado, lo que nos rodea, todo lo que tenemos. Eso es lo que sí nos sirve para entender nuestra sociedad, para tener cuidado con quienes intentan que no entendamos nuestra sociedad, para ser realmente personajes activos en el mundo que nos tocó vivir. Se ha terminado el tiempo y yo quisiera agradecer, Federico, Arno, la participación en este tema tan importante y que creemos muy relevante en la sociedad, de encontrar caminos, tender puentes que nos permitan escucharnos. A mí me gustaría terminar este panel. Federico, en uno de sus artículos, recomendó un libro de un filósofo canadiense, Miguel Ignatieff, y en el libro hay un pasaje en donde habla del presidente Lincoln de Estados Unidos, y es 1861 cuando Lincoln, en su primera toma de posesión, que es cuando está a punto de desatarse la guerra en Estados Unidos, cuando la Unión estaba a punto de romperse, terminó su discurso con una súplica cargada de emoción. Y dijo Lincoln: me cuesta terminar, no somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos. Aunque la pasión los haya tensado, no debe romper nuestros lazos de afecto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a nuestros ponentes y moderador. Los invitamos a ver el siguiente video. Sí, me olvidó que cerrabas con eso. Metanoia, transformación en el corazón. Mi inspiración nació de la máxima creación en la tierra, una fusión del ser humano y la naturaleza. El mensaje de Metanoia es una expresión de fortaleza, unión, humildad, alianza, confianza y paz. Todo esto es posible siempre que escuchamos a nuestro corazón. Pero lo más importante, ¿a ti qué te dice esta escultura? Pacientemente tallada a mano en una sola pieza, en madera de ahuehuete, representativo y seleccionado como el árbol nacional por su esplendor y belleza, nativo de nuestro México querido, para Coparmex y para Morelia, Michoacán, mi tierra, con mucho cariño. Le pedimos a Miguel Gallardo, expresidente del Centro Empresarial de Michoacán, pase al escenario para entregar un reconocimiento a nuestros ponentes. Este reconocimiento simboliza nuestro profundo agradecimiento por su compromiso y experiencia compartida.